Listo, perfecto. Entonces, iniciamos con el libro de números, de curso de teología, libro de números. Bueno, entonces la cronología del libro de números, empezamos en el monte Sinaí. Todavía estamos en el monte Sinaí. Para que tengan presente, el pueblo de Israel aún se encuentra en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí estamos desde el libro de Éxodo. Desde el libro de Éxodo, desde el capítulo 20, que se dieron los 10 mandamientos. Hasta el momento, todavía el pueblo sigue en el monte Sinaí y no se ha movido. Ya pasó Éxodo, Levítico, y seguimos en el libro de Números, continuando en el monte Sinaí. Y de allí se van a terminar en Moab, en el monte Moab, que está con dirección o frente a la tierra prometida. Entonces, lo que podemos entender es que esto va desde el año 445 antes de Cristo al 405. Es el mismo tiempo, el mismo año en el que se escribió el libro de Levíticos, el que vimos la clase pasada. Algo muy importante, y es que allí debemos tener claridad de que a veces creemos que no, el libro se escribió en mucho tiempo después, transcurrió muchos años, pero aquí vemos un claro ejemplo de que el libro se escribió en lo que es el libro de Éxodo, el libro de Levítico y ahora Deuteronomio se escribió en el mismo lugar, con los mismos hechos, son las mismas personas que salieron de Egipto y es el mismo autor. La diferencia son unos días, el tiempo cronológico, por ejemplo, en el libro de Levítico, el tiempo cronológico en el que se escribió o el tiempo cronológico que hay escrito allí son 30 días escritos. Y por eso en el libro de Números iniciamos nuevamente en el monte Sinaí, en el mismo año que se escribió el libro de Levítico. Y aquí sí se ocurre un movimiento del pueblo. Entonces, un bosquejo homilético de cómo podemos comprender mucho más este libro es que del capítulo 1 al capítulo 10 encontramos lo que es la antigua generación. ¿En qué consiste y qué entendemos por antigua generación? Es decir, el pueblo que salió de Egipto. Estamos hablando de esta generación, incluidos Moisés y su hermano Aarón y su generación. Está incluido aquí. Entonces, del capítulo 1 al 10 es la preparación. Del capítulo 11 al 25 vemos que hay un fracaso en la antigua generación, y aquí es donde transcurre los 40 años en el desierto, donde nace una nueva generación, y lo podemos encontrar desde el capítulo 26 al capítulo 36 del libro de Números. Entonces, el libro de Números, como lo podemos ver, el título en hebreo es En el desierto y habló. Y en la Septuaginta, que es decir, que es la traducción original, se llama Números. Bueno, entonces, nuevamente sabemos que el autor es Moisés, el autor de este libro es Moisés. Y tema principal, la fidelidad de Dios y la desconfianza del pueblo. Ahora, un contexto histórico más claro de lo que pasó en su momento es que Israel en ese momento se encuentra en el monte Sinaí, en el pie del monte Sinaí, como lo mencioné anteriormente, y aquí pues el pueblo se está preparando para iniciar la marcha a la tierra prometida. Ya Dios le había dicho al pueblo los mandamientos, las conductas morales, las conductas sociales, ya habían construido el tabernáculo, se había establecido el sistema sacrificial, que fue el que vimos en la clase pasada. Ya el pueblo tenía las instrucciones, estando entonces en el libro de Éxodo,
Levítico, aquí seguimos en el libro de Números y aquí ya se le dio todas las instrucciones al pueblo y aquí entonces estaban preparando para salir a la tierra prometida. Entonces, siendo este un pueblo tan numeroso, pues se hace un buen plan logístico para el viaje. Se dé orden con los menores contratiempos. Números nos provee esa organización, es decir, este libro nos provee esta organización. Además, el hecho de que siendo tantos pudieran sobrevivir en el desierto durante mucho tiempo demuestra la provisión milagrosa de Dios y esto se preparó se preparó en el terreno para que Dios pudiera probar a su pueblo. Importante esto. Ahora, el propósito, pues también es mostrar las graves consecuencias que trae al pueblo de Dios la incredulidad y la rebelión. Aquí, pues básicamente aprendemos qué pasa. Ahora, ¿cuáles son las palabras claves en este libro? Son dos palabras claves. Vamos a ver lo que es Balaam y la estrella. Entonces, eh, el profeta madianita que residía en Pretor, hijo de Bor o Bosor, fue contratado por Balac, rey de Moab. Importante eso, para maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios le empujó a bendecir en lugar de maldecir a su pueblo elegido. Aunque hablaba con una forma de piedad, su corazón estaba evidentemente inclinado a conseguir la paga de Balac, del rey. Entonces, vemos que el ángel de Jehová le resistió y su asna le reprendió, pero le fue permitido seguir por su camino. Esto lo encontramos en el libro de Números 22, 23, 24. Aunque, aunque empujado por Dios a bendecir a Israel, aconsejó perseverantemente a Balac que los sedujera mediante mujeres madianitas, lo que condujo a la caída de ellos en una burda idolatría. Fue el pecado y la consecuencia y la caída del pueblo. Después de que Israel fuera castigado por su pecado, cayó la vergüenza sobre Moab y entre los muertos estuvo Balaam. Es llamado adivino. Entonces, y también encontramos lo que es la estrella, es un sentido simbólico. En un sentido simbólico, la estrella representa frecuentemente una gran personalidad. La estrella que sale de Jacob designa al Mesías. Los 12 patriarcas son simbolizados por estrellas. Las estrellas son la imagen de los príncipes y los cladillos particularmente importantes. Bueno, entonces, una macroestructura del libro para que nosotros podamos comprender un poco más cómo, cómo se basa, cómo podemos estudiarlo, es que primero iniciamos, como lo mencioné anteriormente, en el monte Sinaí. El libro comienza en el monte Sinaí, que va del capítulo 1 al 10. Después iniciamos con el viaje, que es el capítulo 10 al 12. Parten en su viaje a la tierra prometida. Inicia el pueblo del 13 al 19 y ya están en el desierto de Parán y del 20 al 21 es el segundo viaje. Entonces salen del desierto de Parán a la tierra prometida. Y ya por último, del 22 al 36 están en las llanuras de Moab, que quedan frente a la tierra prometida. Ya se podía alcanzar a ver la tierra prometida. Entonces, en una forma mucho más fácil de bosquejar el libro, es siguiendo el rastro del viaje de Israel en el desierto. Este libro, pues, hace énfasis en las promesas que Dios ya le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, en lo que concierne a la construcción de un pueblo, que en este caso, pues, conocemos como Israel, para sí mismo y entregarles el territorio. Sepamos que es el territorio de Canaán, donde en su momento Abraham habitó, en donde como pueblo apartado para Dios pudieran desarrollar una vida en comunión con Dios. Ahora,
importante esto, que Dios en su bondad y siendo que el pueblo podía desanimarse fácilmente a encontrar dificultades en la conquista de la tierra prometida, condujo a su pueblo lenta y pacientemente para así ayudarles a confiar en Dios. Dios mismo los enumera y ordena en formación de combate y les manda algunas pruebas sencillas, a pesar pues de haber contemplado el poder del Señor mediante las plagas, el cruce del Mar Rojo, a través de la provisión de las codornices y el agua. Israel pues sigue, aún así, sigue quejándose, prefiriendo regresar y ser esclavos del faraón en vez pues de servir al Señor. El pecado pues de los israelitas llegó a su colmo cuando decidieron no entrar a la tierra prometida después de los 10 espías que les informaran la presencia de gigantes en la tierra de Canaán. Como resultado, el Señor los sentenció. Eh, sí, el Señor los sentenció. A todos, menos Josué y Caleb. Todos morirán en el desierto y no entrarán en Canaán. Esta rebelía ocurrió 6 meses después de la edificación del tabernáculo y solo un año y medio después del éxodo. Entonces, es muy importante pues que tengamos claridad porque como lo mencioné anteriormente, creemos que hay un transcurso de tiempo muy grande que hay entre los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, donde en realidad el tiempo en todos esos libros son 40 años. Son meses y 41 años, digámoslo así, por lo que salieron, estuvieron en el desierto, más los 40 por la rebelión. Entonces, imagínense que ya Dios los había sacado, ya Dios les había guiado, vieron todo lo anterior, los milagros en el desierto, el sustento de Dios en el desierto, y aún así 6 meses después de que el Señor habitaba con ellos, un año de haber salido del pueblo de Egipto, de la ciudad de Egipto, todavía seguían quejándose, preferían regresar, y por causa de ellos, por su queja, pues el Señor los condenó por su misma causa. Ahora, 37 años pasaron sin muchos detalles mientras la primera generación de Israel iba muriendo. En el año 40, aún Moisés falla y él también es sentenciado a no entrar a la tierra prometida. A partir de ese momento, la segunda generación se prepara para la conquista bajo el liderazgo de Josué. Entonces, nuevamente vuelvo y recalco lo mismo que he venido diciendo en todo el tiempo de la clase. A pesar de que la palabra dice que no habrá o no vendrá ningún profeta como Moisés, aún así la misma palabra nos muestra la falla y el pecado que cometió Moisés, la falta que cometió Moisés. ¿Con qué fin? Lo vuelvo a repetir, porque el autor principal es Dios y el Dios es quien es el protagonista de toda la palabra. Porque algunas veces, pues, no teniendo en cuenta este concepto, algunos dicen, no, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como Abraham, como Isaac, como Jacob, y digámoslo así de otra manera, de una u otra manera, pues tomamos como el tema de la idolatría, en donde nuestra mirada debe ser fijada en Cristo y ser como Cristo. Entonces, por eso, en pequeñas partes de la palabra siempre se denota y se deja ver la falla del ser humano, porque es que Dios es el principal autor en toda la Biblia. Entonces, ellos son una guía, claro que sí, son una guía, pero nuestra imitación debe ser de Cristo. Bueno, entonces, para iniciar una vista panorámica, podemos ver en el capítulo 1, del verso 1 al 46, encontramos lo que son muchas personas. En ese capítulo, del verso 1 al 46, se hace un detalle de la generación de cada tribu. Se detalla.
Vamos a ver, vamos a buscarlo acá. Bueno, números 1. Entonces, mira, aquí dice, nos habla, incluso dice, un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto del Sinaí. Entonces, aquí está, estas son las tribus, nos habla de todas las tribus, o sea, aquí no, básicamente nos enumera la cantidad de personas, esto es como un censo, digámoslo así, las tribus, estas son las tribus. Estas son las tribus, es decir, las tribus son los hijos de Jacob. Entonces encontramos Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, hijo de José, Manasés, hijo de José, Benjamín, Dan, Aser, Gad y Neftalí. Estas son las tribus y de allí, de esas tribus, se desprenden unos jefes de los clanes. Esos jefes son escogidos de la comunidad, jefes de las tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. En este libro vamos a encontrar mucho el tema de los clanes, de las tribus que se desprenden de no sé quién. O sea, en este libro de números se nos detalla mucho ese tema de los números, de las personas. Entonces, se nos detalla la cantidad de personas y la cantidad de integrantes que están en cada tribu. Se nos detalla más que todo ese tema hasta el verso 46. Aquí estamos, aquí estamos, hasta el verso 46. Entonces, Moisés y Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel tenían entre 20 o más años, que eran aptos para la guerra, fueron registrados por familia. En total sumaban 603.550. Esto no incluía a los levitas, porque el Señor ya le había dicho a Moisés que no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario, sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto a su mobiliario, los cuidarán y acamparán alrededor. Entonces, esas personas, esto más que todo era un ejército que ya el Señor estaba preparando para la guerra, y los levitas eran de la tribu de Leví, de Aarón, del hermano de Moisés, eran los encargados del tabernáculo. Entonces, Manasés, entonces, este censo es una estrategia militar y esto precisa el tipo de conquista que Israel llevará a cabo. Ellos tendrán que luchar por la tierra prometida. ¿Y por qué tendrían que luchar? Si ustedes saben, yo anteriormente mencioné que el Señor en la parte de, no recuerdo si fue en el libro de Génesis, cuando el Señor está haciendo la promesa, dice que la tierra de Canaán, las personas que viven en Canaán, aún su pecado no había llegado a su tope, a su límite. Y por eso, pues todavía no era el tiempo para sacarlos de la tierra. El tiempo llegó acá, en el libro de Deuteronomios, y es que aquí el Señor, como lo mencioné en clases pasadas, este tipo de guerras se asemeja a que el pueblo de Israel era, o si era, la espada de justicia que el Señor aplicaba en su momento debido al pecado de los demás pueblos. Entonces, básicamente por eso es que pasa todo el tema de las guerras. Ahora, Manasés, una de las medias tribus, que es la tribu más pequeña,
mientras que Judá es la más grande. En total, el número de hombres mayores de 20 años con capacidad de lucha en la lista es de, como lo mencioné anteriormente, 603.550 personas, lo que podría ser, dependiendo del tamaño de la familia, más o menos en un total entre 2 millones a 3 millones de personas. Ya esto era considerado una nación. Lo más probable es que el autor, en este caso Moisés, pretenda llamar la atención sobre las diferencias entre este pasaje y las primeras líneas del Éxodo, que describen el pequeño grupo de personas que entraron a Egipto y cómo se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12. Entonces, básicamente, todo este capítulo capítulo 1 hasta el 4 nos habla de todas las generaciones, de todas las tribus y cómo se componía cada tribu y pues el número de cada una de ellas. Nos explica los jefes de los clanes y los jefes de las tribus. Entonces, del capítulo 5 al 9, 14 nos habla de la preparación para la tierra prometida. Vamos a ver. Capítulo 5. Entonces, básicamente, aquí el Señor pues habla de la pureza en el campamento y de aquí en adelante protección contra la infidelidad matrimonial. Nos habla también leyes para los nazareos, eh, bendición sacerdotal. O sea, son como preparaciones o son como, más que todo, sí, instrucciones al pueblo de cómo debía ser su comportamiento para el ingreso a la tierra prometida. Y pues nos detalla un poco más acerca de las ofrendas. Entonces, encontramos en estos capítulos del 5 al 9, encontramos lo que son leyes sanitarias para la infidelidad en el matrimonio, para los nazareos, para las ofrendas de dedicación, para la dedicación de los levitas, entre otras cosas. Es decir, una preparación general del pueblo de Israel, de la nueva generación que iba a ingresar a la tierra prometida. Todo esto está preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida, ya que ellos debían ser distintos al mundo pagano que los rodeaba. Y pues esto podemos llevarlo a una aplicación hoy día. ¿Por qué? Porque aquí básicamente nosotros también tenemos la instrucción, es la palabra de Dios. Más que todo en el Nuevo Testamento que podemos encontrar algunos libros doctrinales y algunas que son la mayoría de las cartas de Pablo. Encontramos unos libros doctrinales y nos brindan pues algunas leyes conductuales, leyes sociales, leyes morales para que nosotros como hijos de Dios podamos comportarnos como hijo de Dios para reflejar la imagen de Dios por la cual nosotros fuimos creados. Recuerden la creación, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros siendo hijos de Dios reflejamos la imagen de Dios por medio de nuestro comportamiento, porque somos la representación del Señor aquí en la tierra y la semejanza por medio del poder, la autoridad y el sacerdocio e instauración de hijos que nos da el Señor por medio de Cristo Jesús. Entonces sí tiene un poco más de sentido el tema de la creación. Entonces, interesantemente, al mismo tiempo, este segmento del libro es el relato de la Pascua un año después de que Israel salió de Egipto, lo que es del 9:1 al 14. Nos recuerda
nos recuerda una instrucción del Señor que a lo que nos ofrece el Cordero Pascual. Esta es una razón de por qué cuando Cristo, nuestro Cordero Pascual, muere el día de la Pascua. Entonces, su cuerpo no es despojado hasta el día siguiente, colgado, y ninguno de sus huesos son quebrados, a pesar de que esta era la costumbre de los ejecutadores romanos, a favor de nuestra liberación y del mundo y de su Dios. Bueno, entonces aquí ya entramos un poco más en materia, lo que es el capítulo 13, 14, pues ya nosotros conocemos ya conocemos esta historia, y es cuando pues el pueblo escoge 2 espías para hacer una inspección en la tierra de Canaán, y entonces vemos que del verso 13, del capítulo 13, del verso 17 al 33, los espías pues dan un reporte infiel de los hechos. Importante tener claro eso, porque el pueblo olvidó que Dios sería quien pelearía por ellos. Y la tierra prometida que yo les daré a los israelitas. Lo vemos en el verso 3, en el capítulo 13, verso 2. Y a veces es importante pues tener claridad esto, porque aquí el Señor claramente estaba dando una instrucción que ya él iba a dar, ya el Señor iba a obrar, ya se iba a ejecutar una acción. Pero el pueblo, a pesar de la promesa, a pesar de la palabra de Dios, aún dice, no, no podemos entrar, nos van a aniquilar, nos van a matar, teniendo ya una promesa dada por Dios. Importante, porque a veces nosotros escuchamos, pero no oímos realmente las palabras del Señor. A veces no nos apropiamos no tanto de la promesa, sino de quien dice la promesa, de quien cumple la promesa, que en este caso es el Señor Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos la promesa que ya Dios nos ha dado, y algunas veces creemos que de pronto es por nuestro mérito, por nuestras obras, por nuestra fuerza, por lo que yo haga o deje de hacer, recibo o no recibo la promesa. Y es que en realidad es Dios quien se encarga de hacer que todo se dé, y es quien hace por nosotros. Y aquí es donde podemos evidenciar que no es con las fuerzas que nosotros vamos a pelear, sino es que es por medio de Dios, o es Dios quien va a pelear por nosotros. Entonces aquí básicamente esto es una promesa, y aún así, pues el pueblo no vio eso, o sea, no entendió, no comprendió, no analizó, no sé, la promesa que ya Dios le había dicho que él iba a obrar, porque no era como tanto profesional que dijo, mire, yo voy a obrar, yo voy a pelear por ustedes y yo les entregaré la tierra. Pero él dijo, no, no se puede, porque creían en sus propias fuerzas. Entonces, y esto pues consternó tanto al pueblo, que el pueblo pues llegó hasta el punto de conspirar para elegir otro líder para devolverse a Egipto. Esto lo vemos, vamos a leerlo en el capítulo 14 del 2 al 4 para que tengamos mayor claridad. Entonces toda la comunidad comenzó a llorar a gritos, y así continuaron toda la noche. Sus voces elevaron en gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en el desierto, o incluso en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban, porque ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra para que muramos allá en batalla? Y ya el Señor les había dado la promesa, les había dicho que iba a pelear por ellos. Dice, a nuestras esposas y nuestros hijos se llevarán como botín, ¿no será mejor que nos devolvamos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto.
Entonces aquí podemos ver que esta era como la cúspide del pecado del pueblo. Dios, quien ya había escuchado todas sus quejas, enviaría un juicio severo por haber llegado hasta este punto. Aquí nos dice del 27 al 30. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar esta persevera comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído todas las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, dígale lo siguiente. Tan cierto como yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron contra mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra prometida que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que ellos entren a salvo a esa tierra y disfruten de lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes caerán muertos en este desierto, sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto. Entonces, esto es algo muy tremendo. Esta parte, cuando uno la lee, es tremendo porque aquí nos damos cuenta que el Señor nos escucha. El Señor nos escucha, siempre Dios nos escucha. Y créanme que aquí el pueblo no estaba orando, porque a veces uno dice, no, que si yo no oro, Dios no me escucha. El Señor escucha todo. Todo lo escucha Dios, todo lo sabe, porque esos son los atributos de nuestro Dios, y nuestro Dios es soberano. Entonces, algunas veces nosotros debemos tener cuidado con lo que decimos, porque a pesar de que estamos en la iglesia, conocemos de Cristo, servimos a Dios, algunas veces de una forma inconsciente o incrédula o en nuestra humanidad decimos algunas cosas, y créanme que a veces creo que uno mismo es quien se ata, uno mismo es quien tira de pronto maldiciones contra uno mismo, y a veces uno está reprendiendo que al brujo, que al hechicero me tienen envidia, me tienen no sé qué, me tienen en un altar, me están haciendo hechicería, pero algunas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos nos atamos con nuestras propias palabras, porque el Señor nos está escuchando. Y aquí podemos ver también, aquí este punto del 13 al 14, aquí vemos algo muy importante, y es que nuestro Señor, ya Dios había dado una promesa. El pueblo estaba, digámoslo así, como pasando un momento de dificultad, y ellos lo que hacían era quejarse, 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 y el Señor los escuchó y les dio lo que ellos de tanto se quejaban. Entonces aquí vemos algo muy grande, y es que en el tiempo de crisis, de prueba, lo menos que nosotros debemos hacer es quejarnos, porque yo creo que entre más nos quejemos, menos vamos a conseguir el favor de Dios. Y lo importante aquí es alabar a Dios, creer en Dios, creer que Él cumple sus promesas, y que no es con nuestra fuerza, sino con el respaldo de Dios, y que Él es quien hace más, no nosotros. Nosotros estamos por su misericordia, por la misericordia de Él estamos, y Él es quien va a obrar, porque ya en el capítulo 12, en el verso 13, capítulo 2, le había dicho, yo les daré a los israelitas la tierra prometida, yo se los daré, ya el Señor le había dicho, pero aún así, a pesar de eso, el pueblo se seguía quejando, y el Señor escucha todo.
Por eso yo siempre digo, no siempre que uno cree, ¿no?, que Dios solamente me escucha cuando estoy llorando, no, Dios escucha todo lo que hablamos, lo que pensamos, o sea, Dios sabe absolutamente todo. Y por eso nosotros como hijos de Dios, como pueblo, debemos cuidarnos en este tipo de temas, en este tipo de conceptos, en el tema de la queja, porque es que, no sé, y no lo mira, no lo veamos desde el punto de vista cristiano ni espiritual, veámoslo en un punto de vista secular. No sé si se han dado cuenta que las personas seculares, entre más se quejan, pues, pasan quejándose todos los días, esas personas nunca les va bien en la vida. Siempre están mal, siempre viven con una queja en la boca. Yo conocí muchas personas así que pasaban quejándose, no eran cristianos ni nada, y siempre vivían con una queja en su boca. Y son personas que nunca prosperaban, nunca salían adelante, nunca se les daba nada, porque siempre y cada vez que salía todo mal se seguían quejando. Entonces, como un ciclo donde nunca jamás iban a salir y creo que nunca saldrán, porque eso es algo que uno también tiene que renovar su mente, su espíritu, yo no sé, creer en Dios, confiar en sus promesas y declarar, no declarar, confesar que creemos en su promesa, creemos que en Él, en Dios, en ti Dios, que cumples tu promesa, confesamos que creemos en tu fidelidad y que tú respaldas y tú peleas por tus hijos, que somos nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que esto llevándolo pues al día de hoy, vemos que esto es algo muy importante y aquí vemos una enseñanza muy grande que nos deja el libro de Números sobre la queja y sobre la murmuración y lo que uno habla, uno hace y lo que uno piensa, porque el Señor nos escucha. Dios nos escucha. Y es sorprendente porque yo lo he vivido en propia experiencia, que incluso hablando de pronto con mi esposa, yo estoy hablando con ella normal, mira, imagínate esto, qué pasaría si esto, lo otro. Y me pasó una vez que me oraron, no sé, y el Señor me habló y me dijo, yo te escuché o yo te escuché cuando tú dijiste esto y eso, y yo estaba conversando con mi esposa, no estaba orando, no estaba haciendo nada, o sea, estaba conversando. Y esto es una fiel prueba de que Dios nos escucha absolutamente todo lo que nosotros decimos. Entonces, por eso es importante tener mucho cuidado al momento pues, de expresarnos y de confesar palabras en nuestra vida y de atar nuestra vida. Entonces, este juicio es el juicio impuesto por Dios, pues debido a la rebeldía del pueblo. Dios impuso un año por cada día que duraron los espías en la exploración de la tierra prometida. Los espías demoraron 40 días explorando la tierra prometida y puso un año. Este pasaje nos deja ver la severidad de Dios. Y el mismo Hebreos nos vuelve a recalcar que Dios es Dios de fuego consumidor. Y por eso quiero que tengan claridad que nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y siempre será el mismo Señor, es su misma esencia. Entonces, bueno, continuando con el capítulo 22 al 25, pues vemos la bendición de Balaam. A pesar de la infidelidad, quiero que tengamos claridad en esto. O sea, esto es importante porque aquí es donde yo siempre digo, Dios siempre ha sido fiel y misericordioso. Y es que mucha gente dice, no es que Dios del Antiguo Testamento era malo, no. O sea, aquí, en estos hechos, en estos sucesos, Dios aún así, después de haber pecado, después de haber hecho todo, el Señor aún así tiene misericordia y los bendice. Mira, y a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios muestra que es un Dios fiel, lleno de gracia y amor, y guarda su pueblo y el pueblo de su pacto, y guarda su pacto. O sea, que Dios cumple, o sea, a pesar
quiero que tengan claridad en esto, que a pesar de nuestra infidelidad, porque nosotros nos equivocamos, cometemos pecados todos los días, porque somos humanos, a pesar de nuestra infidelidad, Dios siempre está lleno de su gracia abundante que nos demostró por medio de Cristo Jesús. Está lleno de su amor incomparable, de su misericordia, por lo que hace salir el sol, tanto a buenos como malos, y el Señor siempre guarda su pacto y siempre guarda su pueblo. Y esto, ¿qué hace? Que impide que la maldición de este profeta, este adivinador, afecte a su pueblo santo y que este pagano, y a este pagano le revela el gran amor del Señor por su nación y mucho más. Entonces, este es uno de los pasajes que nos deja ver, que nos deja evidenciar el amor, la misericordia, la fidelidad de Dios. O sea, tan grande es ese amor que la misma palabra lo dice, tan grande, tan inmenso, esa misericordia que aquí lo vemos reflejado. Y incluso en todo en lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, se ha visto reflejado el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque el pueblo cuando estaban en Egipto era un pueblo... Perdón, hermano, pero se oye entrecortado, casi no lo entiendo. ¿Y los demás me escuchan bien o solo es la hermanita? La hermana, sí, hermana Ana me mandó una manito bien, la hermana Enid bien. No sé, hermanita, de pronto será el internet de usted. De pronto intente desconectarse y volverse a conectar. Ok. Listo, muy bien. Entonces, como venía comentando, aquí podemos ver pues ese amor inagotable de nuestro Dios, esa fidelidad y que guarda su pacto, guarda su pueblo a pesar de la infidelidad. Mire, y a pesar ya ellos habían renegado, ya ellos habían hecho de todo, ya Dios los había condenado y aún así lo guarda. Entonces, vemos que el amor es tan grande, que la misericordia es tan grande, que es el mismo Dios de hoy, que aún así vemos su gracia, vemos su misericordia y vemos su amor. El hecho de que nosotros nos levantemos un día más es una prueba de su misericordia, porque nos da la oportunidad de acercarnos más a Él, de perfeccionarnos por medio de Cristo Jesús, de reconocer nuestro pecado, de reconocer nuestra falta y aún así nos bendice por medio de Cristo. Entonces, esto es muy bueno. Entonces, la palabra estrella aquí en otras partes del Antiguo Testamento se usan pues para hablar en este caso de una monarquía o de un reino. Este rey destruiría todas las naciones enemigas de Israel y su pueblo marcharán delante en triunfo. Bueno, en el capítulo 26, verso 51, aquí muchas personas, el libro ya aquí está a punto de terminarse, ya aquí están en Moab, ya para entrar a la tierra prometida, están antes del río, antes que pasar el río Jordán. Entonces, este libro está a punto de terminarse y el pueblo ha pasado por las plagas de Dios. Muchas personas han muerto, pero aún número significativo de personas son perseveradas por el Señor, mostrando que Dios sigue siendo fiel a su pacto a pesar de la infidelidad de la nación. A pesar de la infidelidad de la nación, el Señor sigue siendo fiel. Y yo siempre traigo a la coalición. Por eso siempre digo, el Señor es el mismo y estudiando estos libros, el Antiguo Testamento y más que todo en temas teológicos, me di cuenta pues que el Señor siempre es uno solo.
Y porque yo, créeme y les confieso, yo tenía esa concepción y decía, pero Dios antes era muy malo, mataba a mucha gente, castigaba a mucha gente. O sea, yo lo veía así, se lo confieso. Pero a veces uno habla por ignorancia y uno peca por ignorancia. Y créeme que en la medida que yo fui estudiando esto y conociendo estos temas, me he dado cuenta que el Señor es fiel, la misma fidelidad de antes, la misma de hoy. El amor de antes es el mismo de hoy. Él cumple sus promesas, cumple su pacto. Y sabe que, hermanos, que esto nos reafirma a que nuestra fe sea más firme en Dios, que nuestra fe sea más sólida en Dios y evita que nos tambaleemos cuando pasemos alguna prueba, porque ya Dios nos dio una promesa. Y aquí vemos que a pesar de que el pueblo pecaba y hacía lo que mal delante de Dios, aún así Dios guardaba su pacto, guardaba su promesa y le cumplió a Abraham, le cumplió a Isaac, le cumplió a Jacob, e incluso lo podemos ver en cuando ya se inicia la monarquía, eh, se terminó el tiempo de la teocracia e inicia la monarquía a partir de los libros de Samuel. Ya inicia la monarquía a partir de ese libro y se termina la teocracia e inicia la monarquía, y a pesar de eso Dios sigue siendo fiel con su pueblo, sigue siendo fiel con David, con Salomón, con lo de allí en adelante. Cuando ustedes lean los libros de los reyes, primera, segunda de Reyes, se van a dar cuenta que hay una cronología de los reyes que fueron después de Salomón, y allí muestra quién fue bueno, quién fue malo. Fueron más los malos que los buenos, fueron contaditos los buenos, se contaban con una mano los reyes buenos. En esa cronología fueron los más malos. Siempre fueron mucho más en número los reyes malos que hacían lo malo delante de Dios en su periodo de reinado. Y a pesar de eso, de la tribu de Judá salió, a pesar de todos esos reyes malos, salió Jesús, porque ya el Señor había prometido a David que de su descendencia se sentaría uno en el trono y nunca se apartaría la corona o el trono de su descendencia. Entonces ahí vemos que a pesar de todo eso, la fidelidad de Dios es muy grande. Ahora, ¿qué temas fundamentales encontramos en el libro de Números? Primero, en el libro de Números nosotros encontramos la organización. El libro de Números, yo quiero que se lo lean. Quiero que se lo lean. El libro de Números es un libro que detalla en gran manera la organización de Dios. La organización de Dios. En gran manera. ¿Por qué? Porque el Señor da una instrucción en el libro de Números de cómo el pueblo iba a salir en el campamento. Dios le decía o le dijo a Moisés que primera partiera tal tribu, saliera y tantos kilómetros después o tanto tiempo después partiera la segunda tribu, partiera la tercera tribu. Cada tribu, bueno, en este caso de Leví, se estaba dividida por clan. Cada clan tenía una función en específica en el tema del tabernáculo. Una se encargaba del arca, una se encargaba de los mobiliarios, una se encargaba de la estructura, otros se encargaba de las cortinas, otros se encargaban de llevar tal cosa. O sea, y en el libro de Números, Dios detalla en gran manera la organización de cómo el pueblo se movía de una forma tan organizada que cuando ya la última tribu llegaba al punto de encuentro, ya el tabernáculo estaba armado, porque ya otras tribus habían avanzado delante. Entonces, esto se deja evidenciar que a pesar del movimiento, nunca el tabernáculo estuvo expuesto, porque Dios en su sabiduría, en su soberanía, todo lo hacía de forma organizada. Y esto es muy importante, eso es un tema principal. Aparte de eso, vemos que la presencia de Dios en medio del pueblo, y vemos que la nube simboliza la presencia de Dios, el anhelo
residir en medio del pueblo y al mismo tiempo actuar como guía del viaje hacia la tierra prometida. La presencia de Dios también implica un llamado para que el pueblo responda viviendo vidas que reflejen santidad y evidencia. También vemos la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, como lo dije anteriormente, es evidente el hecho de que Dios cumplió sus promesas con el pueblo a través de las situaciones puntuales que el libro menciona. Por ejemplo, los descendientes de Abraham se convirtieron en una gran nación, el cumplimiento de la promesa de Dios a lo tocar la tierra prometida. Dios bendeciría las naciones a través de ellos y generosamente Dios los bendeciría a ellos. Y debido pues a la infidelidad, debido a la fidelidad de Dios a sus promesas, el pueblo de Israel puede seguirlo con confianza, sabiendo que la bendición del pacto estará con ellos. Ahora, esta es una verdad que se aplica en el Nuevo Testamento a aquellos que seguimos a Cristo. Entonces, asegurándoles de que el Señor será fiel a las promesas que nos ha dado, podemos tener la plena confianza de que las recibiremos todas las bendiciones del pacto, incluyendo la vida eterna, la comunión eterna con Él en la tierra prometida para un mejor que está por venir. Entonces, esto es una aplicación, como yo lo mencioné anteriormente, que podemos ver hoy día. También vemos la misericordia, vemos la paciencia y la justicia de Dios. Vemos todo esto y que el Señor es paciente y misericordioso con su pueblo, pero también está comprometido con la justicia. Importante, recuerden la justicia de Dios. A lo largo del libro vemos cómo nos muestra su misericordia y su paciencia al perdonar reiterativamente al pueblo y no derramando sobre ellos la plena medida de su ira y castigo merecido por cada uno de sus pecados. Sin embargo, es importante destacar que la paciencia del Señor no significa que su justicia nunca llegue. En ocasiones su juicio puede ser severo y conllevar a consecuencias serias por las acciones de su pueblo. Aquí lo podemos ver en varios capítulos, lo que es en Números 11, 33, 34, también lo vemos en 12, del 9 al 10, y entre otros capítulos, y también en otros libros lo podemos encontrar. También encontramos lo que son atributos de Dios. Los atributos, primero, que Dios es un Dios misericordioso, un Dios paciente, también es un Dios veraz, es un Dios soberano, es un Dios fiel, y Dios también sea ira. Entonces, importante. Y vemos también a Cristo en el libro. El libro pues anuncia que Él es una estrella que saldrá de Jacob y un centro y un cetro que saldrá de Israel. Esta profecía se cumple primeramente en el rey David, lo que yo les mencionaba anteriormente en el rey David, pero en Jesucristo tiene su cumplimiento final. De hecho, aquí en el libro de Números se anuncia esta promesa. Dios, cuando inicia la monarquía después de Saúl, Dios le da esa promesa a David, que de su trono nunca se apartará la corona ni el cetro, jamás, de su descendencia, le dice a David. A pesar de eso, cuando Salomón se equivoca y comete pecado, comete un pecado, y cuando Salomón comete el pecado, ahí es donde ocurre la división del reino, cuando se ocurre la división del reino de Israel. Se divide en dos y queda el rey de Israel y la tribu de Judá. Entonces, allí, en cuando pasa eso,
el Señor le recuerda a Salomón que a pesar de su pecado, él, por amor a él y a la promesa que le había hecho a David, no se iba a apartar la corona de su descendencia, porque ya Dios había hecho una promesa a David. Y por eso es que se decidió continuar con Salomón, continuó con su reinado, a pesar de haberse dividido el reino en dos. Esto es algo tremendo, pero desde aquí ya nosotros estamos viendo las promesas desde aquí, ya las estamos viendo, y todo eso, esto es como un hilo que se va desenvolviendo poco a poco, y en la medida que vayamos estudiando, vamos relacionando las promesas que vemos acá, en estos libros, lo que vemos en Reyes, lo vemos en los profetas, hasta llegar a Cristo. Entonces, Él es quien se sujetará a todos los enemigos de Dios. Jesús es la roca de la que bebieron los israelitas en el desierto. Pablo insta también a los corintios a no seguir el ejemplo de los israelitas, de quejarse de las provisiones dadas por la roca. Ahora, en este contraste con el fracaso de Israel en el desierto, donde deambuló 40 años, para poder entrar a la tierra prometida, Cristo obedeció a Dios en el desierto durante 40 días. 40 días cuando hizo el ayuno, Mateo 4, del 1 al 11. Y por su muerte expiaría el pueblo de Dios, entraría la nueva creación. Tremendo, ¿verdad? Y la serpiente de bronce era un tipo de Cristo y de la salvación que él traería. Entonces, básicamente, ese es todo el libro de Números. Es corto, pero sustancioso y nos deja muy buenas enseñanzas. Entonces, básicamente ese es todo el libro. Ya pues nos queda el último, que es el libro de Deuteronomio, que sería la última clase. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Mi inquietud fue que se me dañó el internet y hasta ahora que me vine para acá donde mi hermana, te agradecería me regalara cómo es que sí grabó pues la clase. Sí, el día de mañana se las voy a compartir. Vamos a dejar de grabar aquí desde la grabación.